Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Estamos otra vez reunidos aquí como habíamos prometido en una reunión porque teníamos un tema muy especial para hablar hoy día con cada uno de ustedes. Sabemos que Dios mismo es el que va hoy día a hablar. Estamos aquí con mis hermanos y van a decir, qué vergüenza con sus copas de vino. Hoy día vamos a entender por qué y a qué, por qué tenemos esto aquí. Y de eso es de lo que queremos hablar, de lo que Dios nos ha regalado, el nuevo pacto que Él ha hecho con nosotros. Así que bueno, sin más ni más, estamos en un lugar muy hermoso que les sugerimos que puedan venir. Aquí hay pizza, hay pasta, ¿cómo se llamaba, Álvaro? Alcazolare. Alcazolare, ¿dónde quedaba Fer? Entonces, no sé, de Mayasa, del zoológico, un poquito más abajo, ¿no? Así que cuando gusten pueden venir aquí. Ex Il Falco, si no, no es Il Falco, ex Pórtico. Il Pórtico. Y bueno, aquí con mucho cariño nos ha atendido Ricardo nos está atendiendo con mucho cariño. El COVID te da amnesia y algunas cosas que no me acuerdo. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy día es acerca del pacto. Y estamos aquí sentados para eso. Yo les quiero contar una historia y ahorita vamos a, obviamente, orar y todo, pero mientras nos servimos Álvaro y Fer y yo vamos a compartir acerca de lo que vamos a vivir en este momento. Pero quiero contarles una historia que la he leído y me ha encantado, que va muy bien casada con el tema. Es de un señor que se llamaba David Livingstone, que él era del Reino Unido. Este señor hace muchos años atrás, él era médico, era explorador y era evangelista. El misionero, no evangelista, misionero. Y se fue al África. Se fue al África a llevar el evangelio, obviamente a explorar también y con lo que tenía de médico a hacer mucha obra social. Y la historia cuenta de él, y me encantó haber leído esto. Cuando él llegó al África, buscó al jefe máximo de las tribus de la región donde él se iba a mover a explorar. Este misionero, cuando habló con ese señor, lo convenció a este africano, a este gobernador, si quieren, de todo ese lugar, a que hagan un trato donde él pueda entrar libremente a predicar el evangelio, y él iba a respetar su cultura, y lo que él iba a traer era simplemente, iba a dar su medicina a cambio de todo eso. La historia cuenta, y David Livingstone tuvo que hacer algo para poder conseguir eso. Hicieron un pacto de sangre con este jefe máximo de la tribu. Se tuvieron que cortar las venas. No digo que para nada esté bien, pero lo que él hizo, se cortaron, mezclaron la sangre, hicieron un pacto de sangre, y él obviamente tenía la cicatriz del pacto de sangre. En la historia cuenta que el jefe vio, después de hacer el pacto de sangre, lo que continuaba era una transacción. Y vio que David Livingstone tenía una cabrita que era su mascota, y le dijo, yo quiero tu cabrita a cambio, también en este pacto vamos a hacer un intercambio. No solamente había el pacto de sangre, sino había un intercambio de varias cosas. Y David Livingstone le dijo, bueno, toma. Este jefe vio eso, le gustó eso, podía haberle pedido, no sé, pues sus instrumentos de medicina, podía haberle pedido tal vez la pistola que ellos no conocían en ese momento, lo que sea, pero él le pidió eso. A cambio, el jefe le dio un montón de gente, de personas, de africanos, que lo acompañen y lo lleven a donde él tenía que llevar el evangelio en África. Me encantó mucho la historia, porque cuando él fue y predicaba y se metía en los lugares en el África, cuentan que cuando él iba y veían a las personas, al staff de personas que le había dado este jefe máximo de África, cuando veían al staff de personas que tenían marcadas en su piel cicatrices, que ellos venían con una autorización real, si quieres, podían entrar a lugares. En un lugar cuentan que se metieron en un pueblo que era demasiado agresivo, que eran hasta caníbales y todo, pero cuando vieron que venían con el staff, se detuvieron, pusieron sus armas abajo, le pidieron a David que venga y comprobaron si él tenía la marca
del pacto que había hecho con ese rey. Y gracias a eso él pudo entrar y pudo hacer un intercambio y pudo llevar la palabra y el evangelio en el África en ese entonces. Allá lo hermoso, ¿no?, que leí ahí en Wiki Google, que decía que cuando él murió, obviamente del Reino Unido mandaron un montón de gente a recoger su cuerpo, pero cuando recogieron su cuerpo le habían quitado el corazón a David Livingstone y los africanos le dijeron: se pueden llevar su cuerpo, pero su corazón se queda aquí, porque él amó a la gente de aquí y él trajo a esta nación mucha alegría, mucha paz, y nos trajo a Cristo sobre todo. Me encantó esa histeria, me encantó esa historia porque realmente ejemplifica lo que vamos a hablar hoy día, de un pacto que Dios hizo con nosotros, un antiguo pacto. Mil gracias. Había un pacto antiguo, había un pacto nuevo. Y de eso es lo que vamos a compartir con ustedes para que podamos entender realmente. Él es Rubén. Ricardo, él es Ricardo. Perdón. Cuando vengan aquí, él los va a atender en persona. Y de eso es de lo que vamos a ver. Yo criticaba a una persona que cambiaba los nombres y por eso me pasa eso. No critiquen. Estamos aquí con el pan. Mire, gracias. Este es el casolare. Casolare, capres. Excelente. Enseguida les traigo. Gracias. El pacto que Dios hizo con nosotros. Había en la Biblia, vemos en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, que se vivía en el Antiguo Pacto, donde el tema principal, como les había contado la historia, era la sangre. La sangre que corría en el Antiguo Pacto era la sangre de animales que, bueno, no quitaban el pecado de manera definitiva, sino solamente de manera temporal por un año. Pero Cristo Jesús hizo un nuevo pacto con nosotros. No quiero avanzar mucho porque quiero que mis hermanos puedan compartir con ustedes también todo lo que estamos viviendo, lo que significa el vino, el pan y todo eso. Chicos, ¿quién arranca? Buenísimo, Javi. Qué linda la historia. Sí, cuando hablamos de pacto, hablamos de, bíblicamente, también es un tratado, un contrato, un compromiso, es un juramento, tiene diferentes connotaciones, ¿no es cierto? Esto que tú mencionas no es ajeno tampoco a la Escritura. Habían pactos entre hombres. El pacto de hombres tiene una connotación, ¿no? Y claro, nosotros a veces decíamos, ¿cómo un pacto de sangre? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo lo hizo? Y se llamaba cristiano, ¿no? Pero en realidad era un pacto entre hombres, ¿no? Y era un compromiso. Pero una de las características del pacto, cuando se habla de pactos en la Biblia, es que estos pactos no se pueden romper tan fácilmente. Cuando es un pacto entre hombres, tienen que cumplirse los acuerdos que se han hecho, porque si no se podría romper. Pero un pacto con Dios no se podía romper. Y es más, se consideraba que el pacto del matrimonio también era irrompible, ¿no? También era irrompible, pero en un momento en la ley se establecen las condiciones para que esto se rompa, porque otra vez no dejaba de ser entre hombres, pero con Dios era un pacto irrompible. Entonces hay diferentes pactos que Dios hace con el hombre. ¿Por qué Dios hace un pacto? Porque es la forma en cómo Dios establece las reglas de relacionamiento con el ser humano, ¿no? Lo hizo con Adán, lo hizo con Noé, lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés, lo hizo con David. Y finalmente, cuando viene Jesús, Él se pone en operatividad el nuevo pacto, que en realidad no es un pacto que aparece en la cruz, sino que es un pacto que, por todo lo que se entiende de esto, empieza en realidad en la eternidad, ¿no? En realidad todo lo que ocurre entre la cruz de Jesús y la caída de Adán es un gran paréntesis, es un paréntesis. Todo eso es un paréntesis para volver y recuperar a la humanidad en el nuevo pacto, porque la forma en como Dios quería relacionarse con el hombre era de esta manera. Ya seguramente conforme pasen los minutos vamos a entender de qué se trataba. Pero lo importante entender es que Dios se restringe al pacto. Siendo un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, que podría hacer lo que quisiera, Él se restringe a las condiciones del pacto. Y en el pacto generalmente había un derramamiento de sangre. Quizás no se ve esto con Adán, porque todavía no había pecado, pero una vez que Adán va a salir del huerto, hay una parte en la Biblia que tal vez pasa muy desapercibida, pero dice que fueron vestidos con pieles de animales. Fíjense, antes de la caída no había muerte. Y ahí por primera vez aparece la piel de animal, y esto tiene que haber ocurrido un sacrificio de un animal que lo hace Dios mismo, porque Dios mismo los viste con pieles de animales.
Y esta es una figura hermosa de Cristo porque es un animal que es sacrificado y que ahora le da cobertura al hombre, ¿no es cierto? En su transición al ser humano hasta que llega a la cruz, y después de la cruz otra vez el Señor nos recobra de la manera como Él siempre deseó relacionarse con nosotros, desde nuestro espíritu, porque Dios le puso al hombre un espíritu para habitar en el espíritu del hombre, y la suma de los espíritus sea su cuerpo. Y esto lo había pensado desde el principio, ahí poner su vida y que esta sea su vida. Entonces básicamente ese es el contexto de los pactos. ¿Y dónde llega el nuevo pacto? Todos los pactos que aparecen en la Biblia con Dios y el hombre, gracias querido Ricardo, todos los pactos apuntan al pacto, al nuevo pacto, y lo que se llama el pacto eterno, que son un poquito cosas un poco más complicadas, pero todo tiene que ver cómo Dios quiere relacionarse con el hombre. La relación que hoy en día podemos disfrutar con Dios es gracias a esto. No sé si podemos ir... No, eso. Perdón. Justamente ustedes se preguntarán qué hacen en una pizzería hablando de pactos y qué tiene que ver todo esto con los pactos. Y justamente, bueno, y por eso Javi prácticamente nos ha traído acá, porque Cristo Jesús, cuando establece un nuevo pacto, lo hace en un tiempo cuando estaba Él sentado con sus discípulos en una cena, que muchos de nosotros ya lo hemos escuchado antes, donde existía justamente pan, había pan y había vino, y Él prácticamente establece su nuevo pacto esa noche, donde dice, donde ejemplifica lo que es el pan y ejemplifica lo que es el vino, ¿no? Y prácticamente eso es algo de lo que queremos conversar ahora y queremos hablar con todos ustedes, porque realmente vemos muy importante el poder entender en qué pacto estamos trabajando y por qué lo recordamos y cuál es la forma en la que lo recordamos, ¿no? La anterior semana, cuando bajábamos en bici, eso. Si tienes un pan ahí en tu casa, sí puede ser... Mejor si es focaccia. ¿Por qué no te sirves tu pan si tienes un jugo de uva o un vino? ¿Por qué no compartes con nosotros este día? Porque lo que estamos haciendo es compartir. La Biblia dice que, y me encanta que Álvaro siempre lo menciona, es que los discípulos iban compartiendo todo el tiempo el pan y el vino. Y lo que tú decías, cuando se establece este nuevo pacto con pan y vino, en Juan 6 vemos como Jesús, y en eso hablábamos la anterior semana, Jesús les dice, coman mi cuerpo y beban mi sangre, ¿no? Y cuando está hablando de eso, como decía el Fer, está ejemplificando lo que estaba pasando en ese nuevo pacto, como la historia que yo les he contado del jefe africano y del misionero. Si no era por el pacto que él marcaba con este misionero, el misionero no podía ir a ninguna parte. Si este jefe africano no le daba la potestad, no le daba la autoridad, no le daba ese manto de realeza, él, si se metía al África, había terminado en la cabeza de pronto de su fémur ahí. Pero lo que Dios ha hecho con nosotros, y es este nuevo pacto, cuando Él dice, este es mi cuerpo, y estamos en la mesa del Señor, en la cena del Señor, y quisiera invitarles a mis hermanos que continúen, por favor, cuando dice, este es mi cuerpo, este es el coman de mí, ¿a qué se refiere la palabra con eso, en este contexto del nuevo pacto? Es bien importante lo que tú mencionas, porque lo que hace el Señor básicamente es establecer la manera en que nosotros nos hacemos uno con Él, ¿no? Entonces, en estas reglas de relacionamiento que se ponen en operatividad después de la cruz, lo que Jesús estaba diciendo básicamente, que cuando nosotros comíamos, porque era un pan, recordemos que yo creo que este pan, por ejemplo, evidentemente es un solo pan, o sea, esto se prepara como una masa redonda y se la corta, pero es el mismo pan. Entonces, ¿qué es lo que Jesús estaba diciendo? Que nosotros al comer de un solo pan, también podemos ser su cuerpo. Es decir, ¿qué es esto? Nos hacemos uno con Él. Hoy sabemos que el alimento, una vez que entra en nuestro cuerpo y es metabolizado,
los nutrientes se hacen parte de nuestras células, digamos, van a ser materia prima para construir reproducir las células, construir nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, hay un dicho que dice, te haces uno con lo que comes, eres lo que comes, dicen, ¿no es cierto? Eres lo que comes. Entonces, ¿qué es lo que establece básicamente el Señor? Que nosotros comiendo de Él, y esta ya es, tenemos que entender que el comer del pan, cuando celebramos la cena del Señor, o la Santa Cena, no, el poder no está en el pancito, ¿no? No es este pancito que lo hemos bendecido y que ahora se ha vuelto el cuerpo de Cristo y este pancito trae una cosa especial a mí, no, sino que es una representación. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Nos trae la memoria que Él se partió como pan, nos dio a comer su vida y de esa manera nos ha hecho uno con Él. Y al hacernos uno con Él, somos uno con nuestros hermanos. Al comer de su cuerpo, nosotros podemos ser también el cuerpo de Cristo. Entonces, este es el punto. Y yo a veces no lo entendía, pero ya por ciertas cosas que nos toca vivir en la vida diaria, uno se da cuenta que el momento que deja de comer de Cristo, que deja de comer de Él, que deja de alimentarse espiritualmente, inmediatamente suelta esta unidad con el Señor, este uno con el Señor, esta unión con Cristo, y al soltar esta unión también sueltas la unión con tus hermanos. Y lo que hacemos de repente ya es más religión, pero no tiene nada que ver con el nuevo pacto. El nuevo pacto tiene que ver con comer de Él para ser uno con Él y ser uno con nuestros hermanos. O sea, el hecho de que Él haya muerto en la cruz y haya derramado su sangre, lo que nos habilitaba a nosotros era que nosotros podamos comer de Él, en el Espíritu obviamente, y de esa manera ser uno. Y Él establece este memorial, no como una ceremonia en primer lugar, sino que eventualmente lo es, quizás por lo menos dentro de la iglesia cristiana es una de las más importantes o la más importante, ¿no? Pero establece esto como un memorial, una forma de que cada vez que ustedes se reúnan a comer, recuerden que lo que están comiendo es mi cuerpo y mi sangre, es decir, les está haciendo recuerdo que ustedes tienen que comer de esto, de hacerse uno conmigo, para ser uno con sus hermanos, y son un cuerpo, todos son parte del mismo cuerpo, ¿no? Y esa es la llamada de atención de Pablo en 1 Corintios 11. La llamada de atención es que ellos no se esperaban para comer y era una evidencia de que ellos tampoco se consideraban un cuerpo. Perdón que te corte, antes una pausa cortita. Si esto ejemplifica el cuerpo, ¿me pasas un poco de los pies? pan con queso. Mentira, estoy jugando. Esto también es pan. Vamos a compartir porque estamos compartiendo. No sé si otra vez, esto es como pan y como un solo pan que se corta, ¿no? Exacto, sí. Y Jesús dijo esto, ¿no? Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y es partido porque evidentemente Él en la cruz fue quebrantado, su cuerpo fue quebrantado y de Él salió la vida de ese cuerpo. Es impresionante porque fíjate, hasta Jesús, nunca ningún ser humano había tenido la vida de Dios en su interior. Pero viene Jesús, nace Jesús, concebido por el Espíritu Santo, y lo que tenía adentro era la vida plena de Dios. Por primera vez en un solo individuo estaba contenida la vida de Dios en el Espíritu Santo. Pero estaba solo en un individuo, y el plan de Dios era que esto sea en muchos individuos, es decir, que todos estaban invitados a ser parte de Él. ¿No es cierto? Entonces, cuando muere Jesús y Él dice, me parto por ustedes, lo que ocurre en ese quebrantamiento, en esa muerte del cuerpo físico del Señor Jesús, es que de alguna forma nos habilita a nosotros por causa de que Él estaba cumpliendo la ley. Él estaba cumpliendo plenamente, estaba haciendo justicia con la ley, estaba cumpliendo las demandas justas de la ley, estaba pagando por el alejamiento del hombre, por el hombre haber roto el pacto con Dios. Y de esa manera nos habilitaba a la humanidad nuevamente a volver a Él. Entonces, qué hermoso esta figura de comer de un mismo pan. Y aquí lo lindo es vernos los unos a los otros como parte de este cuerpo. Pero yo no voy a poder hacer esto si primero no me he unido con Cristo. Si primero no me hago uno con Él, imposible que vea al otro como parte mío. Perdón, te he cortado. No, está rica la pizza, ¿no? O sea, yo creo que muchos de nosotros lo que tenemos que hacer es entender qué es lo que hacemos cuando recordamos este tiempo y este momento. Y hay muchas cosas como que quedan sueltas. Tal vez muchos de nosotros sí entendemos que recordar cómo el cuerpo ha sido partido por nosotros y que gracias a eso, digamos, nosotros hemos sido sanados y
y que su sangre ha sido derramada, sí, pero yo creo que tenemos que ir un poquito más allá y entender que justamente el tema que tú mencionabas, Javi, de los pactos de sangre. Yo creo que, le soy sincero, y creo que tú, Alvich, eres el que más me puedes aclarar en muchas cosas y nos puedes ayudar, pero voy a más o menos mencionar qué es lo que yo entiendo. Antes tenía yo una duda, pensaba que el antiguo pacto era el Antiguo Testamento y que el nuevo pacto es el Nuevo Testamento. Sí, pero no, digamos. Pero yo creo que, ¿por qué cuando entramos, cuando Jesús celebra la cena del Señor y dice, esta es la copa de mi nuevo pacto? O sea, ¿cuál era el antiguo y cuál es el nuevo? O sea, eso es lo que yo creo que necesitamos entender, ¿no? ¿Por qué la copa, digamos? O sea, ¿cuál era el pacto antiguo? El pacto antiguo era el Antiguo Testamento, pero ¿qué diferencia hay, digamos? Yo todavía leo el Antiguo Testamento, yo todavía proclamo muchos versículos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es el Antiguo Pacto y a qué entramos? Eso no sé si nos explicas, tú que eres el experto. No, ustedes saben más que yo. Es una excelente pregunta y qué bueno que lo mencionas, Fer, porque en realidad cuando la Biblia habla del Antiguo Pacto, no está hablando de todo el Antiguo Testamento, aunque la palabra para testamento y para pacto es exactamente la misma. Pero hay que entender todo el contexto de la Escritura para darnos cuenta que cuando habla del Antiguo Testamento, y aquí tenemos que ver algo más, ¿no? El nombre de Antiguo Testamento no fue dado por los escritores bíblicos. El nombre de Antiguo Testamento fue dado por los que tradujeron la Biblia, básicamente. Es más, los que tradujeron la Biblia le pusieron una separación, ¿no es cierto?, entre Malaquías y Mateo. Y además nos pusieron hasta títulos en los versículos, cosa que ni siquiera, de hecho, no habían versículos. Eran libros o eran cartas, ¿no es cierto?, que todo fue recopilándose con un sentido de mucha sabiduría espiritual y también científica, ¿no? Entonces, no es lo mismo. El Antiguo Pacto, en realidad, hace referencia, y como la Biblia lo llama, porque la Biblia habla mucho del Antiguo Pacto, es el pacto que se inicia con Moisés, ¿cierto? Moisés, cuando saca al pueblo y esto es bien importante, porque cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, lo que hace Dios es, primero es que Dios lo llama a Moisés para que saque al pueblo de Israel de Egipto, y Moisés se iba a constituir en un libertador, y fíjense la tipología con Cristo, ¿no es cierto? Saca al pueblo de Israel, los separa de Egipto, un lugar donde ellos eran subyugados, sin embargo tenían todo, pero eran esclavos. Los separa de ahí, los saca de ahí, los lleva al desierto y establece un pacto con el pueblo de Israel, la nación de Israel. En el Sinaí, este pacto tenía un trasfondo muy especial, y era que Dios, por primera vez después de la salida de Adán del Edén, o sea, después de la caída del hombre, por primera vez Dios iba a acercar, iba a habitar entre los hombres. Y el único lugar donde Dios iba a habitar en la tierra era el tabernáculo del lugar santísimo, del tabernáculo de Moisés, de todo el tabernáculo de Moisés. Ahí, en ese lugar, ¿no es cierto?, iba Dios a habitar solamente en Israel. Dios iba a habitar entre los hombres. Por eso establece este pacto. Pero este pacto estaba basado en reglas que el hombre que el pueblo de Israel tenía que cumplir. Y como era imposible, Ahí son los 10 mandamientos y todo lo que sigue, lo que leemos en Éxodo, Deuteronomio, Números, gran parte del Pentateuco, que para los judíos es la Torá, esta ley con Israel, y cuyo mediador es Moisés, es el Antiguo Pacto. Y fue vigente desde ahí hasta la muerte de Jesús. O sea, Jesús nace en la vigencia de este pacto. ¿Y cuál es la condición en ese pacto para yo acercarme a Dios? Hay
varias cosas en este contexto, pero básicamente, en primer lugar, yo tenía que abrazar, tenía que aceptar. Por ejemplo, si yo era extranjero, tenía que acercarme al pueblo de Israel. Si yo era israelita o estaba en el pueblo de Israel, lo que tenía que hacer era cumplir con las leyes establecidas en este pacto. Y entre las cosas centrales, más allá de todas las exigencias del pacto, estaban los sacrificios, que las realizaba una familia de sacerdotes, entre los cuales se nombraba un sumo sacerdote, que era el único habilitado para entrar a la presencia de Dios y escuchar a Dios. Y si esta persona entraba en pecado o entraba en una situación impura, moría. Y era jalado por una pita, ¿no es cierto? Entonces la condición era... ¿Para qué entraba? Entraba para encontrarse con Dios una vez al año. ¿Para qué se encontraba con Dios? Recibía instrucción, qué sé yo, un tema importante del ¿Pedía perdón de pecados? Por supuesto, pero eso se iniciaba antes, en el atrio. En el atrio se hacía el sacrificio de los animales, ¿no es cierto? Se quemaban los animales, luego se entraba, se ofrecía un incienso, había una mesa, esto es hermoso, en el lugar santo había una mesa con panes, los panes de la proposición, había vino, había una lámpara, todo tiene una tipología de Cristo, ¿no? Pero básicamente, así era como el hombre se acercaba a Dios. Tenía que acercarse a través del sumo sacerdote del pueblo de Israel. Y ahora es el nuevo pacto. Ahora, esto es lo hermoso, en el nuevo pacto, nuestro sumo sacerdote es Cristo, que vive en nosotros. Y ahora nosotros podemos vivir todo el tiempo, todos los días, en lo que podríamos llamar la presencia de Dios, pero entendamos que la presencia de Dios para Israel era algo circunstancial, era algo que entraba una vez al año. Nosotros ahora habitamos en la plenitud de Cristo. Dicen, en el Nuevo Testamento ya no se hace mucha referencia a entrar en la presencia de Dios, aunque se habla de en tu presencia como delante de Él, pero se habla de la plenitud de Cristo porque ahora vivimos en un ámbito de la santidad de Dios todo el tiempo, todos los días, ¿no? Entonces cambió las reglas del juego a lo que Dios siempre hubiera deseado, que el hombre esté en constante comunión con Él, ser uno con Él. Y interesante, la palabra comunión, que también está en el contexto de la mesa del Señor, tiene que ver con hacerse uno, con hacerse parte de, ¿no es cierto? Y muchas veces hemos hablado de la comunión con Dios, pero la comunión con Dios tiene que ver con hacerse uno con Él. Perdón, yo estoy de entrevistador, pero ¿cuáles son las reglas en este nuevo pacto? O sea, a ver, porque tú has dicho que uno era el pacto de Moisés, había reglamentos, había un cordero que se sacrificaba para perdón de pecados y una persona entraba al tabernáculo, digamos, al lugar donde estaba Dios. Entonces, ahora en este nuevo pacto has mencionado que ya todo el rato podemos estar en este lugar donde está Dios. El Cordero, yo lo voy a resumir, es Cristo Jesús, obviamente, con su sangre derramada. Pero ahora, ¿cuáles son las reglas? Exactamente, esa es una muy, muy buena pregunta. Las reglas de este pacto, la Escritura las define como la ley del espíritu de vida. O sea, no hay leyes escritas en un papel donde yo puedo leer y digo, ok, ¿cuáles son los artículos, ¿no? Los artículos de este acuerdo con Dios? No existe algo externo porque precisamente el nuevo pacto tiene que ver con una ley interna. ¿Qué es una ley interna? Fíjate, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de los pajaritos. Un pajarito para aprender a volar, ¿qué hace? Ustedes saben qué hace la mamá pajarito, la mamá pichón, la mamá grita. Básicamente lo empuja. La ley para el pajarito está en sus miembros, es decir, el pajarito vuela porque es su naturaleza. Entonces lo que hace Dios es darnos su naturaleza, nos hace partícipes de su naturaleza a través del nuevo pacto, y esa es ley en nosotros. Ahora, para que esta ley sea efectiva, la condición es que yo rinda mi voluntad. Dice, Él es Señor y Cristo. O sea, no hay manera de que el nuevo pacto yo lo pueda ver si es que en primer lugar no permito que actúe dentro mío rindiendo mi voluntad. Pero la ley, las reglas de este juego están internas. Ahora, Dios nos deja la Biblia, nos deja todas las Escrituras, porque a través de eso nuestra mente finita, que está acostumbrada a reglas externas, a través de la Biblia podamos nosotros ir entendiendo por la luz del Espíritu que está en nosotros cómo es que el Señor empieza a obrar en nuestro interior, y esto empieza a producir una transformación. Fíjense, la ley del Espíritu de vida provoca una transformación. Esto es lo que la palabra dice, que el Evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. Este es el poder de Dios. Qué difícil es lograr una transformación interna. Yo les digo, yo tengo años de cristiano, y ya buenos años de entender esto, y muchas áreas de mi vida todavía no han sufrido transformación, y hasta me avergüenzo por esto.
pero no me frustro, sino que continúo hacia adelante de entender esto. Entonces la ley es la ley del espíritu de vida. No nos deja sin ley, pero ahora la ley está mandando desde adentro, está gobernando. Por eso Jesús... O sea, es lo que el Señor te dice, ser obediente. Básicamente, pero no solamente que el Señor te da como una instrucción, que también está, sino que es una naturaleza que dicta tu vida. Es una naturaleza que... Ahora, eso no va a estar en contra de la Biblia. Más bien, lo que vamos a ver con esta transformación es que aquello que fue una cosa externa para Israel, que no se podía cumplir, ahora se empieza a nosotros a formar de manera natural, desde adentro, no como algo que yo trato de verlo desde afuera. Bárbaro. Ahora, antes de que yo me acabe la pizza, porque yo estaba calladito, me pones una pizza y me callo. Quiero complementar lo que mis hermanos estaban hablando y gracias, Fer, por tus preguntas guiadas, porque nos han guiado a algo especial. Y voy a tomar un ejemplo en la Biblia para que podamos seguir entendiendo este pacto, el comer del pan y tomar del vino, de esta mesa que el Señor nos ha puesto delante de nosotros. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo muy hermoso de lo que pasaba, o sea, de lo que Dios ha hecho con nosotros en este nuevo pacto, y es Jonatán con David. Hicieron un pacto. La voy a resumir la historia. En 1 de Samuel está, ustedes la pueden buscar y la pueden leer. De pronto, Jonatán, que era el hijo del rey, hace un pacto con David, porque David estaba siendo perseguido, y hacen ese pacto, ese convenio, eso entre ellos dos. Y la Biblia cuenta cómo lo primero que Jonatán le entrega a David es su manto, su manto que pertenece a la familia real. Y lo que hace Jonatán al hacer eso es lo que está ejemplificando lo que nosotros, cuando comemos de la mesa del Señor. Un día yo le preguntaba al Álvaro y le decía a Álvaro, la Biblia dice que nosotros hagamos esto. Es la única cosa que la Biblia nos manda a hacer de manera física y palpable, que comamos del pan y bebamos. En el contexto del nuevo pacto. En el contexto del nuevo pacto. Y lo hace porque nosotros tenemos que traer a memoria lo que Él ha hecho, ¿no? Que él se ha vuelto ese pan para que pueda vivir dentro de nosotros, ha derramado su sangre para que nosotros podamos ser parte de ese nuevo pacto. Y cuando nosotros nos acordamos de que Él ha muerto por nosotros, que su cuerpo ha sido golpeado, que su cuerpo ha sufrido por nuestros pecados para darnos libertad, para poder vivir dentro de nosotros, para hacer nuestra nueva naturaleza, nuestra nueva realidad. Cuando nosotros creemos en Jesús, tenemos una nueva realidad, una realidad eterna. Cuando nosotros nos acordamos de eso y comemos y compartimos el pan, traemos a memoria y nos acordamos que somos perdonados por lo que Él ha hecho. Nos acordamos que lo que Él ha hecho por nosotros nos da total libertad. David, cuando portaba el manto de Jonatán, donde él iba, la gente lo miraba y decía, este pertenece a la familia real, pertenecía a una realeza, este tiene algo, este carga algo. No importa que tiene errores, no importa que no se parezca ni al rey, no importa que sea diferente, porque no era su hijo, pero llevaba el manto de Jonatán. Es ahí donde Dios nos regala esa posición. Ahí entendemos que cuando Él ha muerto por nosotros, ya ha sufrido en su cuerpo, y nosotros al comer el pan nos acordamos todo lo que Él ha hecho por nosotros al ser sacrificado. Desde nuestro punto de vista es que recibimos una posición, un manto en ese nuevo pacto, donde podemos, donde vayamos, con nuestros errores, como seamos, estás viviendo una nueva realidad. Así que te invito a que compartas con nosotros. Si tienes ahí tu pan, come de ese pan, acordándote de lo que Jesús hizo, de lo que Dios hizo al venir a morir por nosotros en esa cruz, para que nosotros podamos llevarlo a Dios dentro de nuestros corazones, para que podamos tener esa posición real, como les había contado esa historia de ese misionero que al tener la marca del pacto podía ir a cualquier lugar, podía entrar a cualquier lugar, y lo que él llevaba no es que él venía del Reino Unido, no es que él era médico, sino lo que él llevaba era el permiso del rey para entrar a cualquier lugar. Y lo que te estamos diciendo hoy día, lo que Dios está diciendo hoy día, es que cuando tú comes de ese pan y te acuerdas lo que Jesús ha hecho, imagínense, los discípulos todos los días lo hacían. Todos los días servirse de la mesa del Señor, o sea, acordarse de lo que Dios ha hecho por nosotros, la posición que nos ha regalado. Más adelante, en 1 de Samuel, continuando con esa historia, Jonatán le regala su armadura
David. Y obviamente eso nos muestra cómo Dios no solamente nos da una posición, sino también Él nos trae una provisión acompañada de esa posición, una provisión de su amor, una provisión de su gracia, una provisión de su entendimiento, de su mente, una provisión de su vida, una provisión de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos sentamos a la mesa del Señor, cuando de pronto tú has hecho la comunión, cuando tú has ido a la Santa Cena, el hecho no es como decía Álvaro, simplemente comer, sino es acordarnos de lo que ha pasado en esa cruz para ti y para mí. Cuando el Álvaro dice, tengo un montón todavía de cosas que cambiar, yo también y seguramente tú también. Esa es la provisión que Dios nos ha regalado para que cada día tú y yo nos podamos levantar y sepamos que aunque hayamos fallado, que aunque hayamos caído, ha existido un pacto mucho más grande. Cuando Él ha muerto en esa cruz, ha venido a traernos su amor, ha venido a traernos esa provisión, ha venido a vestirnos de Él, como decía el Álvaro en Génesis, cuando Adán salió y Eva salieron del huerto del Edén, Dios mismo los vistió de su amor, de su gracia. Y cuando Él viene, y vemos en este ejemplo del pacto con David y Jonathan lo viste a Él, le da provisión. No solamente le da la posición, bueno, ahora eres hijo de Dios, que te vaya bien, de aquí en adelante nos las vemos. No, Él le da una provisión para todo lo que tiene que hacer. Una provisión para cuando nos encontremos enfermos, para cuando nos encontremos con necesidades económicas, cuando nos encontremos con necesidades en nuestras familias, en nuestras relaciones, en nuestro carácter. Ahí está la provisión, y esa provisión es ese pan que nos da alimento, que nos da vida, que es Él mismo, no es cualquier cosa. Es una provisión eterna que Dios nos ha regalado. Y por último, Jonathan agarra y le regala su espada a David. Imagínense, David no solamente llevaba una posición real, no solamente llevaba una provisión real, sino que ahora le regala una espada, y es lo que Dios hace con nosotros. Nos ha regalado su palabra, nos ha regalado sus palabras, nos ha regalado su vida. ¿Sabes? Lo que te estamos diciendo hoy día es que cuando tú traes a memoria, cuando tú te acuerdas lo que Jesús ha hecho por ti, y cuando lo que Jesús ha hecho tal vez por tu esposo, por tu esposa, por tu jefe, por el que no quieres de pronto, pero dices, no, si Jesús también por Él ha muerto, porque Él ha venido a traer algo tan grande que cuando le da la espada significa que donde tú vayas, quiere decir que Dios ha ido antes, que el que se mete contigo en realidad se está metiendo con Dios, que, ¿sabes qué? Claro, desde el punto de vista nuestro hemos entrado en un pacto donde nosotros salimos totalmente beneficiados, porque Él nos da una posición, Él nos da una provisión, y encima Él nos da un propósito eterno, si quieres, nos dan un arma que es Él mismo, que es su vida. Cuando hablamos de la palabra, de la espada, es su poder. Cuando la Biblia dice que somos llenos, como decía el Álvaro, de Él, cuando comemos, bueno, yo casi me acabo las 2 pizzas solito. Me siento lleno, me siento satisfecho, y eso es lo que Dios ha hecho, por eso comemos ese pan. Y cuando tenemos ahí la copa de vino, nos acordamos el costo de este pacto, que ha sido un pacto eterno, que no ha sido algo simplemente al azar, perdón. Solo para contar una cosa bien importante que tú acabas de mencionar, y creo que es la clave. Cuando Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la sangre, en todo el contexto de la Biblia, es la vida. O sea, la herencia más importante que Dios nos deja es su propia vida. Y en esa vida está todo lo que nosotros necesitamos. Ahora, aquí cambian un poquito las reglas del juego, porque eso es espiritual. Fíjense, Él da su cuerpo físico, un cuerpo físico, natural, da su vida natural, pero lo que nos está dando a nosotros es la vida espiritual. Nos da la vida de Dios en nuestro espíritu. Entonces, en su vida, nosotros tenemos absolutamente todo. Básicamente, lo que este nuevo pacto nos da es la vida del Señor. Y esta vida es todo lo que nosotros necesitamos. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos en la vida. No, perdón, solo quería contar eso. ¿Quieres sumarle algo más, Fer? Qué alucinante que podemos hacerlo así en un momento de comer, y que sea vía web, porque lastimosamente en la congregación no nos podemos sacar los barbijos y comer. Pero, como decía el Javi, te animamos a que te busques un pancito o una galleta
y un sándwich, algo, y compartiremos juntos este momento, porque estamos recordando eso, esa obra tan maravillosa que estaba pensada desde hace tanto tiempo, planificada y tal vez contada a todos los profetas, y ni siquiera profetas, sino a todas las personas en el antiguo pacto, que cómo iba a ser, pero estaba así como oculta, digamos. Todo el Antiguo Testamento, ¿no? Todo el Antiguo Testamento estaba así como que tratando escondido, pero lo podemos encontrar, ¿no? Y realmente, qué hermoso, pero hay una cosa que quería añadir. ¿Cómo tu espíritu come? ¿Cómo, o sea, nosotros en lo humano, ok, recordamos a Cristo, cómo su cuerpo ha sido partido por nosotros y puedo comer de él, digamos, al comer este pan, pero espiritualmente, ¿cómo comemos? ¿No? Y espiritualmente lo que la palabra menciona es que comemos oyendo la palabra. Y este es un momento en que tu espíritu está comiendo, porque estamos hablando de la palabra, estamos hablando de él. ¿Y cómo bebemos? Eso es algo que me ha quedado no muy claro. ¿Cómo bebes? Lo que pasa ya en el contexto de Espiritualmente, ¿cómo bebes? No, la comida y tanto la comida y la bebida forman parte del alimento. Entonces ambas cosas entran por nuestros oídos naturales, fíjate qué increíble, todo nuestro ser participando, nuestros oídos naturales escuchando, nuestra alma rendida al espíritu, nuestro espíritu absorbiendo y comiendo. Fíjate la contraparte. Estamos escuchando una prédica, una persona dice, no, esto está mal, ¿no? Tiene su corazón así como que no, nada que ver, pero es que yo los conozco, ¿no? Pero yo sé quién es, pues yo sé lo que hace, ¿no? Entonces, no, pero nada que ver, y empiezas a poner un montón de argumentos, ahí no estás comiendo. Y esto es importante. Si para nosotros poder comer, necesitamos decidir comer. No, una cosa terrible que hemos visto en este tiempo del COVID es que las personas que han estado en terapia intensiva salen flaquísimas, no pueden andar, o sea, si han sobrevivido a la terapia intensiva es terrible porque no se han podido alimentar. Entonces, el alimentarse es un hecho prácticamente voluntario, instintivo y voluntario, ambas cosas, ¿no es cierto? Entonces, es por el oído, básicamente, comemos y bebemos. Lo que pasa es que Jesús establece el tema de la copa para entender que lo que nos habilita es su vida y lo que recibimos es su vida. ¿Qué nos ha habilitado? Su muerte, entregó su vida física. ¿No es cierto? Y eso, si me das un segundo, te muestro en 1 Corintios 11, porque nos habilita con su muerte, pero nos da su vida en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo que somos todos nosotros. Ahí derrama su vida. El primer día que esto pasa es el día de Pentecostés, cuando están los apóstoles y el Señor les dice que estén en ese lugar, son llenos, y de ahí en adelante, una vez que el Espíritu Santo entra en ellos, se va de la boca de los apóstoles a los otros, iba transmisión de vida, transmisión de vida, transmisión de vida. Hasta el día de hoy nosotros hacemos exactamente lo mismo. Lo que debería salir de nuestras palabras y de nuestra vida es una impartición de vida, es algo que sale de adentro, se imparte la vida del Señor y la gente nace de nuevo y entra en esta comunión. Quiero acotar algo y estamos al límite de tiempo porque tenemos que pedir 2 pizzas más. No, mentira. Mentira, no. Mientras el Álvaro tiene el versículo, quiero ir cerrando con lo siguiente y yendo al ejemplo que les ponía. Una vez Jonathan murió en un accidente, en una muerte trágica. Y una vez ya David, estando en el reino, estando sentado en el trono, y va un poco a lo que el Fer decía, un día David dice, él estaba en el palacio y dice, ¿hay alguien de la familia de Saúl que esté vivo? ¿Hay alguien del linaje de Jonathan con el que he hecho mi pacto que merezca misericordia? ¿Se acuerdan? Y van a buscar a un hombre que se llamaba Mefiboset, que estaba con las piernas fracturadas y no podía caminar. Estaba lisiado. Él ya no pertenecía a la nueva familia real. Y si vemos en Animal Planet, cuando hay un nuevo Rey León, mata a los cachorros.
Yo me imagino que cuando David dijo, hay alguien de la familia de Saúl que merezca misericordia, dijeron, bueno, aquí llegó la hora de la venganza. Pero en realidad llegaba la hora del pacto. Y llegó la hora del pacto y la Biblia cuenta cómo fueron a buscarlo a Mefiboset por el pacto que David hizo con Jonathan. Y se me quiebra un poco la voz porque eso es beber, yo creo, la sangre en ese sentido, porque aunque no merezcamos, aunque nosotros no seamos aptos, aunque nuestras acciones nos dicen que nosotros no deberíamos pertenecer a ese nuevo pacto, ni nuestras condiciones. David llama a Mefiboset y lo sienta a la mesa del rey, a que coma en la mesa del rey, a que vista las vestiduras reales. Y es a eso a lo que te hemos llamado hoy día. Y si tienes ahí tu copa, bueno, me voy a pedir al Álvaro antes para que podamos sellar, que pueda leer ese versículo, y te voy a pedir que alistes tu jugo de vino, tu vino, tu jugo de uva. Ahora toman vino los chicos. Después te vamos a responder esa pregunta en las letras menudas. Pero primero vámonos al versículo y vamos a terminar. Sí, dice así en 1 Corintios capítulo 11, verso 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, este es el cuerpo del Señor Jesús, que por vosotros es partido. El vosotros es el otro cuerpo, porque fíjense qué pasa, nunca habíamos visto esto, pero realmente ahora nosotros somos el segundo cuerpo del Señor, ¿no es cierto? Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El tema de esto era un memorial, ¿no? Lamentablemente a veces nos hemos enfocado más en que si era pan sin levadura, que si era pan de aquí o de allá, que por qué usan vino, por qué usan refresco, por qué no usan vino, etcétera, etcétera. Pero más que eso era la esencia, ¿no es cierto? Y dice el verso 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fíjense, ancla nuestra memoria en su muerte y nos proyecta hasta su segunda venida. Porque Jesús dijo: no comeré de esta cena hasta que vuelva en mi reino. Qué lindo lo que tú dices, que Él nos sentó a su mesa. Y eso queremos invitarte, con todo lo que hemos hoy día escuchado y aprendido, como dice el Fer, hemos comido de Él juntos, a un clic de distancia, nada más. Pero quiero invitarte a que, has visto, nos hemos guardado la copa para el final, porque igual estábamos hablando y aquí tenemos un pedacito de pan, ¿no? Y te invitamos a que hoy día compartamos juntos. Bueno, sí, como acaba de leer el Alvich, o sea, recordamos en este momento que este pan partido, partido, ha sido partido por nosotros. Y nada, simplemente agradecemos al Señor porque eso en cada momento que ha sido partido, que ha sido latigueado, que ha sido insultado, escupido, golpeado, clavado, realmente tenía un propósito, que era el darnos esa vida a nosotros, el sanarnos y tantas cosas que obtenemos por medio de su cuerpo partido por nosotros. Así que compartamos de ese pan. Por favor, si puedes tú también comer de ese pan. Yo me imagino muchos con su celular han corrido a la cocina. Y compartamos también del vino, haciendo memoria a lo que les decía, que en ese nuevo pacto estamos sentados en su mesa. Llevamos su manto. Hemos sido vestidos por Él. Y nos ha dado todo lo que necesitamos para poder vivir este nuevo pacto. Incluyendo lo más grande, lo más hermoso, es Él mismo dentro de nosotros. Y esto tenía siempre un objetivo, que tú lo dijiste, que era un propósito eterno. Y el propósito eterno era que todos nosotros, como sus hijos, seamos la imagen del Hijo en la tierra, y que de esa manera Él sea conocido. Y ya esto nos trajo, para esto nos trajo, ¿no es cierto?
realmente había algo, una idea grande de nosotros hacernos parte de su vida y de su propósito y de lo que él había pensado en la eternidad. Así es, así que bebamos de su vino y acordémonos de ese pacto eterno que él ha hecho con nosotros. Sí, tú hoy día dices, chicos, yo no sé si estoy en ese pacto. Es tan fácil como creerle, porque eso dice la Biblia. Nosotros tenemos que creer. Como ha dicho el Álvaro, uno decide. Y hoy día te invitamos a entrar en este nuevo pacto, a que tú seas partícipe de esto. Cuando Mefiboset estaba en la mesa del rey, otra vez representaba al rey, lo que tú decías ahorita. Era parte de todo lo que significaba esa realeza. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde tú estás y que podamos orar hoy día y le digamos, Señor, gracias por explicarnos, por hablarnos del nuevo pacto. Gracias por traernos a memoria lo que tú has hecho. Dios, yo estaba peleando todos los días por ser mejor, por ser una mejor persona, incluso por ser un mejor cristiano. Pero hoy día entiendo, Dios, que si entro en ese nuevo pacto, mi vida va a ser diferente, mi lucha va a ser diferente, mi forma de ver las cosas va a ser diferente. Voy a ver las cosas a través de ese manto, a través de esa armadura, a través de todo lo que tú has venido a darnos a cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque sabemos que cuando vivimos ese nuevo pacto vamos a vivir cosas sobrenaturales, porque ya no vivimos lo que es natural para el ser humano, sino vivimos lo que es natural para Dios. Señor, hoy día te entregamos nuestras vidas, Señor, te entregamos todo lo que tal vez traemos. Señor, si hemos pecado, sabemos que hemos sido perdonados en ese día donde tú has derramado tu sangre. Cuando hemos escuchado alguna vez el poder de la sangre de Cristo, el poder de esa sangre es que nos permite entrar y vivir cada día en ese nuevo pacto, Señor. Te damos gracias, te entregamos nuestras vidas, te entregamos hasta lo último de nuestro ser. Tal vez te hemos entregado una parte y hemos dicho, no, en esto no te metas, Dios, pero hoy día al entrar en ese nuevo pacto, como esos ejemplos que hemos visto, podemos ir a lugares donde no nos imaginamos, podemos ver cosas que no nos imaginamos. Y Dios, te damos gracias porque tu vida hoy día corre nuestra sangre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Cada vez que veas una copa de vino, cada vez que veas un pan, te invito a que te acuerdes lo que hemos hablado hoy día. Y cada día, si tienes muchos problemas, si te sientes ahogado por las cosas, te invito a que de pronto puedas tomar un pan y puedas tomar un poco de jugo de uva, un poco de vino y hacer memoria de quién, en qué lugar estás, con quién te has vestido y quién te está trayendo la provisión de su vida. Así que no sé si quieren decir algo más para despedirse, pero sé que Dios ha hecho algo muy, muy grande. Ha impactado muy fuerte. Estos domingos ha venido con una palabra que sé que venía de Dios, que está trayendo un impacto, un momentum en nuestras vidas espirituales. Y sé que eso, más allá de todo lo que podíamos haber dicho o comido, lo que sea, ha traído un impacto espiritual en nuestras vidas, para que cada día podamos ver la vida de otra manera. Solamente quería agregar que, como habíamos dicho en un momento, la ley es ahora interna, que nos gobierna. Y así como el alimento también nos gobierna, todos sabemos que dependiendo de lo que comamos, o vamos a engordar, o vamos a estar pesados, o vamos a estar livianos. Este pacto tiene la capacidad, la naturaleza de gobernarnos, de hacer la voluntad de Dios. Así que los animamos a entrar en esto. Realmente ya está abierta la puerta, el Señor ya la abrió. En la cruz lo hizo todo, dijo consumado es, está todo hecho. Ahora sí, las puertas están abiertas de par en par. ¿Algo más? Bueno, te invitamos a que te quedes ahí comiendo, viendo lo que tenemos para el final, para ti. Y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Chao. ¿Sabes qué entendí ahorita? Que en el antiguo pacto la sangre era solo derramada. Mientras que ahora la tomas. Y lo que tú dices es vida. Entonces tomas la vida, digamos, ¿no? O sea, antes, no es que tomas sangre, digamos, pero es como que si bebieras la sangre. Y si te sube el alcohol, te sube la unción. Yeah.
Está bueno el lugar también. Yo ahora entendí un poquito más el tema de la copa mientras hablaba. O sea que en realidad es la vida, y es la vida que la herencia del nuevo pacto, o sea, lo que te deja el nuevo pacto como sumum es la vida del Señor. Había entendido que era la vida natural del Señor, o sea, su cuerpo físico partido nos habilita para recibir la vida espiritual. Por eso es el velo partido también, más o menos. No, el velo partido, claro, también representa su cuerpo, de arriba abajo. ¿No? Pero, gracias, Ricardo, todo está excelente.